¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente que el día de hoy nos acompañen en nuestra memoria histórica. Soy Angélica Fabile Chauri y bueno, vamos hoy a conducir un programa que seguramente va a ser de su interés. Les recuerdo que esta es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad, en una transmisión totalmente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, del canal 35 del sistema de cable local y a través también del Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio, el 9933-581596, está atento para recibir sus comentarios y llamadas. Y bueno, pues estamos en una fecha, en una temporada especialmente tabasqueña. Todas las sociedades tienen prácticas efectivamente culturales colectivas, masivas, en las que diversos sectores de diferentes clases sociales, ideologías y religiones se identifican, interactúan y conviven. Y bueno, los tabasqueños tenemos justamente como escenario un escenario de interacción colectiva en la Feria Tabasco, que este 30 de abril, por cierto, hoy, elige a la Flor Tabasco 2025 y bueno, a partir de este hecho, a partir de este evento, digamos que queda como inicialmente inician, ¿no?, los trabajos, inaugurada las actividades de esta feria que se lleva o que tiene lugar a cabo año con año. Y por tal motivo, bueno, pues nuestra memoria histórica no puede ignorar este evento y quisimos dedicarle este programa a este fenómeno cultural en el que se expresa una diversidad de manifestaciones culturales y la identidad de los tabasqueños. Sí, me refiero a la llamada máxima feria de nuestro estado, la Feria de Tabasco. Y bueno, para analizar este tema y abordarlo, algunas precisiones históricas, antropológicas, sociológicas, que nos den nuevas perspectivas de este evento, bueno, pues nos acompaña el licenciado en Historia y, bueno, además director del Archivo Histórico de la UJAT, el maestro Héctor Valencia Reyes, que es ya ampliamente conocido por ustedes. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pues es un placer, como siempre, estar aquí para hablar de estos temas que son coyunturales para la historia de Tabasco, claro, para la cultura y la identidad del tabasqueño. Y sobre todo un tema que me parece que ha sido descuidado, un poco ignorado y que no ha sido comprendido en su exactitud y globalidad. Especialmente, digamos, por la academia, ¿no? Es decir, la feria efectivamente es una expresión cultural que tiene posibilidad de mirarse, de estudiarse y de comprenderse desde diferentes ópticas. Y por eso justamente quisiera abrir con esta pregunta, maestro. ¿Qué ve un antropólogo, un sociólogo o un historiador? ¿Qué ve en esta relación, en esta práctica que se realizan, estas actividades que se realizan durante la feria? Bueno, primero quiero decirle al auditorio que yo no soy tabasqueño. Entonces yo llegué a los 22 años y por primera vez conocí la feria en 1990, hace 35 años. 35, sí. Entonces me impresionó. Lo primero que hice fue asociarlo con el Carnaval de Veracruz, que lo conocía más o menos, o con las ferias municipales o de algunos pueblos de distintas regiones de México. Pero realmente la Feria de Tabasco me impactó y generó en mí una curiosidad extraordinaria que conservo hasta la fecha y que me permitió ir recopilando información a través del tiempo, ir tomando mis propias fotos, mis propios videos, realizando mis propias entrevistas, etc. Claro. Y hay que decir que la feria da para un museo.
La feria da para integrar grupos interdisciplinarios que investiguen cuestiones que tienen que ver con la feria, que no solo son históricas, antropológicas, sociológicas, sino también económicas, Sí, claro. desde luego políticas, simbólicas, Sí. incluso en el plano de la representación social o como de la comunicación. También la feria o las ferias han construido su propio lenguaje, sus propios símbolos. Entonces, yo como historiador, pues obviamente veo la feria en sus fases históricas, veo la feria como producto de procesos históricos, encuentro que está entrelazada, amalgamada, articulada a cuestiones, como ya le dije, económicas, políticas, a cuestiones obviamente sociológicas, pero sobre todo a cuestiones que definen elementos significativos de la identidad y la cultura del tabasqueño. Y que en la feria puede ver uno esos rasgos distintivos y que se proyectan de diferente manera porque la feria no tiene un solo sentido histórico, porque pertenece a distintas épocas históricas. Obviamente, sociológicamente, en el contexto de las prácticas cotidianas que se dan en la feria, uno puede ver qué tipo de relaciones sociales se dan, de clases sociales, por ejemplo, de género, relaciones sociales que tienen que ver con la condición social, la mentalidad, la cosmovisión, y puede ver cómo en un espacio están los distintos tabascos. Es decir, la gente que viene de Tenosique, la gente que viene de Huimanguillo del otro extremo, la gente de la costa, etcétera, etcétera. Y lo importante es que se sienten identificados y parte de un momento histórico y de un espacio, etcétera, etcétera. Aunque, hay que decirlo, como política de Estado, es decir, el mismo gobierno ha ido reduciendo esa convivencia y ha ido desplazando a los distintos grupos, sobre todo populares, de sus vínculos tradicionales con la feria. Hemos llegado a tal grado de que hoy la feria está cruzando en el río en unas naves donde no hay kioscos como había antes, donde no hay recorridos que cumplían un círculo o, digamos, un trayecto de convivencia, de conocimiento, etcétera, etcétera. Hoy todos los municipios están en una sola nave y la gente apenas distingue algunos rasgos básicos de cada municipio. Y ya no es como antes, donde desde el kiosco mismo, la construcción misma, yo identificaba elementos culturales, incluso identitarios de un municipio. Muy característicos. Y entonces, en ese sentido, la feria, yo decía que nos permite o nos da la posibilidad de integrar grupos interdisciplinarios, porque yo puedo hacer un estudio histórico de las ferias, sus orígenes, antecedentes, los sujetos que participan, de qué procesos forman parte, como ya le dije, políticos, económicos, obviamente agroindustriales o productivos, pero también puedo hacer estudios culturales de qué significa la feria para cada municipio y hacer mi propia investigación de cómo ha participado Paraíso, Comalcalco, Nacajuca, Jalpa de Méndez en la feria, y qué significado, qué símbolo, están ahí, qué sujetos están ahí recreando el significado de la feria. También puedo hacer estudios, en esos estudios puedo hablar de cómo las oligarquías locales están atadas a la feria, de cómo las familias toman decisiones en torno a quién es la flor o la feria. O incluso puedo hacer estudios acerca de lo que significó para la experiencia interpersonal la feria. Por ejemplo, las que son actualmente flores de los municipios, realmente cumplen ese sueño de ser las princesas del municipio y después participar en el evento aspirando a ser las reinas de Tabasco, o sea, la flor. Ahí hay que diferenciar lo que significa flor y reina, pero hago la metáfora
Sí, de claro. acuerdo a lo que significa ser reina en la cultura occidental. Entonces, ¿y después qué pasa con ellas? Es después Sí. su vida, ¿Cómo cambia su vida? ¿Cómo se transforma? cómo se da, Sí, cuál claro. es su historia de vida, digamos. Y a nivel de lo que llamamos la microhistoria, tendríamos que analizar también cómo la feria regionalmente le da una representatividad a Tabasco y cómo a nivel nacional también le da una serie de significados. Por ejemplo, ahora que viajé en Semana Santa, Tabasco con la feria está posicionado en el aeropuerto de la Ciudad de México y está posicionado a nivel de difusión en otras esferas de lo que es la cultura y la difusión cultural del centro de la República, esperando desarrollar el turismo y captar adeptos a nivel nacional a la feria. Sí. Y en ese sentido, también podríamos vincular o decir, desde la lógica de la microhistoria, cómo, sobre todo la perspectiva italiana, y hay una propuesta metodológica muy interesante, la feria, desde sus orígenes, está atada a todo lo que significa la cosmovisión del desarrollo, del comercio, del capitalismo. Es decir, implica exhibición de productos, implica circulación de mercancías, implica establecer relaciones de compra-venta, implica ofrecer productos, incluso desde las llamadas ferias mundiales del siglo XIX, a otras partes del planeta para que puedan invertir y desarrollar negocios y comercio con nosotros, ¿no? Claro, implica esta proyección, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, de hecho sí, hay una cuestión micro que empieza con el municipio, la comunidad, la artesanía, el producto agrícola que se produce ahí, que tiene que ver con la dinámica regional de todo Tabasco, y a su vez esto tiene que ver con las circunstancias en las que está económicamente Tabasco en México. Pero también, por ejemplo, el cacao, el petróleo, la ganadería y otros productos agrícolas también nos dan un nombre comercial a nivel internacional, ¿no? Claro. Desde aquí, desde Tabasco. Así. Pues sin duda la feria entonces representa un complejo objeto de estudio, no solo, como decía usted, para sociólogos, antropólogos, historiadores, sino para pues un equipo multidisciplinario. Sí. Para... De hecho, hubo un gobernador que reactivó la feria desde la perspectiva de tener consenso político. En 1956, Orrico de los Llanos viene como gobernador interino después de un conflicto político muy fuerte aquí en Tabasco, y entonces sus asesores le dicen, hay que reactivar la feria para poder generar de nuevo lazos comunicativos entre los sectores populares, las élites políticas, los administradores, y para reactivar la economía, porque dice Orrico de los Llanos en su primer informe de gobierno, encontré al Estado devastado, saqueado, empobrecido, y entonces la feria va a ser un elemento significativo que le va a permitir construir o reconstruir a Tabasco, ¿no? Sí. En este rastreo histórico que usted puede hacer o que ha podido hacer en la feria, ¿cuáles podríamos identificar que son los orígenes? Bueno, si me toma por favor la cámara, este es un pequeño libro que nos habla sobre la exposición de París, en la que estuvo presente Tabasco en el siglo XIX. Tabasco estuvo en esa exposición, también estuvo en la exposición de San Antonio, Texas, en la de Búfalo, Estados Unidos. Cuando dice maestro, estuvo presente fue porque llevaba sus productos, llevaron exponía productos, su actividad. Hubo una comisión, sobre todo encabezada por Narciso N. Rovirosa, para organizar los productos, clasificarlos o catalogarlos, y también a partir de ahí los tabasqueños adquirieron una experiencia e identificaron que había que organizarse, sobre todo en el área agraria y en las pequeñas industrias que estaban surgiendo en Tabasco. Entonces, en esta experiencia histórica, o con esta experiencia histórica, los tabasqueños hicieron su primera exposición regional
de plantas, flores y frutas, también en el siglo XIX. Este documento lo pueden bajar en la colección Santa María de nuestra universidad, ahí está. Y forma parte de un libro completo donde demuestra la extraordinaria estructura que crearon los tabasqueños para organizar esta exposición. Desde acciones en el Banco de Tabasco hasta grupos sociales específicos, socios, incluso dándole un toque académico y científico para que se pudiera hacer de estas plantas y frutas un estudio botánico, que lo realizaron estudiantes del Instituto Juárez. Digamos entonces que esta sería el antecedente más remoto de la exposición. Sí, esta exposición de 1898 de plantas, flores y frutas. Muy bien, pues estamos conversando el día de hoy en nuestra memoria histórica con el maestro Héctor Valencia sobre este evento que a todos nos conmueve, que es la Feria Tabasco. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso hoy viendo con una perspectiva distinta a la que regularmente vemos a la Feria Tabasco, con ayuda del maestro Héctor Valencia, que gentilmente nos regala muchos datos que nos hacen comprender otros ángulos interesantes también de la Feria Tabasco. Maestro, en la parte anterior hablábamos de esta primera exposición que dio, digamos, origen de plantas y frutas. ¿Quién organiza esta? Bueno, la organiza uno de los participantes, y el que da el discurso inaugural es José Narciso N. Rovirosa. Y participan, digamos, toda la élite intelectual que estaba en el Instituto Juárez, y desde luego toda la estructura de funcionarios de gobierno, León Alejo Torre, Arcadio Centella, etcétera, que tiene el gobernador Abraham Vandala. Esta primera experiencia les va a permitir después hacer otras exposiciones como si fueran ferias artístico-industriales. Y esta se va a hacer, si la primera, esta de plantas, se hizo en 1898, la otra se hace en 1900, y tenemos entendido que se realizan hasta 1904. Incluso eso les va a permitir crear una especie como de gaceta comercial e industrial, que va a abordar aspectos que tienen que ver con no solo la producción agraria, la producción artesanal, sino también hablar de la pequeña tecnología que está surgiendo y está llegando a Tabasco en materia industrial. Esta gaceta se va a llamar el Progreso y va a durar varios años. Y uno de quien lo va a dirigir pues va a ser Mariano Olivera, y va a ser muy pulcra en su redacción y en la exposición de los trabajos. Entonces, quienes quieran investigar sobre, digamos, qué había de producción agroindustrial en Tabasco, qué pequeñas industrias estaban surgiendo y qué cuestiones de conocimientos técnicos estaban adquiriendo los tabasqueños, pueden consultar esta gaceta. Está en la José Martí de nuestra universidad, la original. Sí. Ahí está. Entonces, digamos que ahí están los elementos significativos que nos permiten hablar de que los porfiristas tabasqueños identificaron que era importante realizar no solo primero estas exposiciones de plantas, frutos, artesanías, sino también darle un giro en relación a que fueran tomadas en cuenta aquellas cuestiones de la pequeña industria que estaba surgiendo en Tabasco. Y esto va a posibilitar que
digamos, se puede hablar en términos muy concretos de cuánto se producía de cacao en Tabasco, de pimienta, de caña, Claro. Cómo se daba la producción ganadera, cómo afectaban las inundaciones a la producción, cómo circulaban las mercancías, y sobre todo va a permitir que surja una élite de comerciantes tabasqueños muy fuerte que va de alguna manera a tener también muchos intereses desde Tabasco hasta Guatemala en lo que tiene que ver con extracción de materias primas y comercialización. También esto nos permite hablar de cómo en Tabasco se da un giro desde finales del siglo XIX hasta más o menos 1902 en todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo a ultramar, pero también a nivel interno. Entonces los ríos y lagunas van a permitir la circulación de mercancías, la valoración de estas mercancías y sobre todo la capacidad de extraerlas, transportarlas y llevarlas a otras partes del mundo. Entonces me parece que ahí estas exposiciones agrícolas e industriales y artísticas les van a permitir identificar, valorar y analizar en qué términos se debe dar la producción agraria y de estas pequeñas microindustrias que surgen en Tabasco. Esta incorporación de las, digamos, de los aspectos productivos a la feria, ¿pudiera considerarse como una primera etapa, una primera fase histórica? Sí, esta es la primera fase histórica. Sí, la segunda fase histórica, después se suspenden estas exposiciones y Perdón, maestro, pero aun cuando era una exposición básicamente de las producciones interna y las actividades económicas, la participación de la sociedad era nutrida. Sí, sí. Por ejemplo, yo que trabajo historia de la educación, ahí tengo el reto de identificar cómo es que año con año participaron en estas exposiciones la comunidad del Instituto Juárez. Por ejemplo, yo sé que en la primera, en la sociedad de concursos, la lista de los socios, hay por lo menos 15 integrantes del Instituto Juárez, de la que se realizó en 1898. De la primera, de plantas y flores. También sé que todo el análisis botánico y la clasificación de las plantas, la identificación de sus características, etcétera, se hizo por los estudiantes de la materia de botánica del Instituto Juárez. Y están los nombres. Y también está el estudio que hicieron. Es decir, como una experiencia científica. Claro. Y una práctica científica. Sí. Independientemente de, digamos, las tesis que se hacían en las áreas de la pedagogía, de la agrimensura, de la farmacología, del derecho, del notariado. Entonces, esta primera fase en la que participa la gente va a terminar generando que se realicen ferias municipales. Ajá. Ferias municipales que van a estar asociadas en relación con las festividades religiosas. Sí, así es. Y con las actividades que se realizaban para festejar a los santos patrones de cada pueblo. Posteriormente viene la revolución, queramos o no aceptarlo, va a trastocar muchas formas de convivencia, de relaciones sociales y sobre todo de carácter productivo. Y entonces, y Tabasco va a vivir un proceso que lo va a llevar a vivir bajo condiciones de enfermedades, de reducción de la producción agraria, de prácticamente de movilidad social también, etc. Y Tabasco entre 1912 y 1924 va a vivir en una serie de relaciones repentinas, transitorias, de enfrentamiento, si bien es cierto, no tan agresivas como en el centro de la República, sí es cierto que bajo su microespacio
van a tener un significado importante que van a llevar a que la Claro. sociedad interna esté en crisis. Sí, claro. Y es el garridismo hasta el 24 cuando empieza a consolidar una hegemonía que le va a permitir realizar reformas, cambios, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto se va a venir la guerra cristera y digamos que las formas básicas para convivir, producir y desarrollarse van a estar limitadas también por estos fenómenos macro o nacionales, como es la guerra cristera o los enfrentamientos políticos a nivel nacional en el proceso de construcción del Estado por-revolucionario. Y es hasta el 27 que se empiezan a reactivar, 26, 27, algunas ferias municipales. Ajá. Y estas van a ser impresionantes. Estas ferias van a ser del cacao y Comalcalco, de la yuca, de la caña, del maíz, de la naranja, de la piña, de la pimienta, del caballo, etcétera, en todos los municipios. Y estas ferias van a permitir que se reactive la producción agraria, van a permitir la circulación de mercancías entre municipios, etcétera. Y como que además una consolidación de la identidad de los municipios, Sí. porque hasta ahora mismo nosotros asociamos el cacao con Comalcalco, Sí. la piña y los cítricos con Huimanguillo. Sí, sí. Ahora, es importante decir que estas ferias van a formar parte de una política de Estado integral del garridismo, que no podríamos concebir estas ferias si no las asociamos con la producción agraria, sí, pero desde la perspectiva del cooperativismo, que no las asociamos con la producción agraria, sí, y la educación y el uso de tecnología, por ejemplo, la llegada de arados. Sí. Entonces, las ferias se van a organizar como parte, como un elemento significativo, integral, de lo que son las políticas públicas del garridismo, lo cual no se hace ahora, o no se hizo cuando se reactivaron en 1956. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y entonces, con estas experiencias, se va a organizar en 1927 una feria que dicen que es feria regional, pero realmente es una feria municipal en Frontera, en el contexto de la campaña de Álvaro Obregón. Después, en 1928, se organiza otra feria que ya va a tener un distintivo más regional, pero la primer feria que se planea, que integre a todos los municipios y que sea representativa de todo Tabasco, es la feria que se propone se realice en 1929. Pero en 1929 hay sequía en Tabasco, hay enfermedades. A nivel nacional, el presidente de la República sufre un atentado, hay enfrentamientos políticos. Y entonces, aunque se saca el programa, aquí lo tengo, aquí una impresión de un microfilm, Ajá. aunque se elaboró el programa en 1929, en realidad la feria se inaugura, aquí también hay una foto del periódico, hasta el 6 de febrero de 1930 se realiza. Y hay quienes dicen que la feria de 1928 es la primer feria regional y cuentan... La que se llevó a cabo en Centla. Una que se realiza, realmente yo lo identifiqué como la feria del cacao y Comalcalco. Ah, ok. Porque ahí sí se realizó una feria. Entonces, y la identifican como la primera feria regional y dicen que la de 1930, esta que está aquí Sí. el 6, que se inaugura el 6 de febrero, es la segunda. Y no, realmente esta es la primera. Esta es la primera, la de 1930. ¿Por qué se le atribuye entonces, o por qué se cree que la de Comalcalco? Por falta de investigación histórica, Ok. por falta de evidencias, por falta de, digamos, reunir información de periódicos, de revistas, de informes, etcétera, Claro. y llegar a conclusiones básicas. Eso es importante decirlo. Hasta la fecha, es inadmisible que el gobierno cada año organice una feria y a los visitantes no le ofrezca un buen libro de historia sobre las ferias.
El único libro que tenemos, hay que reconocerlo, es de Landy Patricia Aguilar. Pero Landy Patricia Aguilar, al no ser historiadora, lo único que hace es resumir los documentos y transcribirlos. Y entonces resume parte de esta primera exposición de flores, plantas y frutas. Luego resume parte de las exposiciones del 98, de 1900, que son artístico-industriales. Resume parte de este libro que tenemos aquí, del periodista Trinidad Malpica, y resume los decretos de 1956, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos esos grupos interdisciplinarios que nos permitan ver de una manera más articulada la historia y la cultura de las ferias. Entonces, el garridismo va a desarrollar 7 ferias, no 8, como dicen, porque contando las del garridismo y las que se hacen desde 1956 hasta nuestros días, dicen que esta es la feria número 78 y no, es la 77. O sea, realmente regional. Y entonces se realizan, cae el garridismo y entonces eliminan la feria, porque implica eliminar todas las políticas públicas que impulsó el garridismo. Entonces eliminan la feria y entonces eliminan o dejan abandonado el espacio, porque Garrido construyó un espacio exprofeso para la feria regional en lo que hoy es el Tomás Garrido, sí, en los alrededores de la Laguna de las Ilusiones. Yo he visto por lo menos, aunque no lo crea, 8 rollos diferentes de películas sobre esos eventos. Y ahí puede uno ver desde a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia, puede ver a Garrido bailando, a las muchachas paseando, a los alfareros elaborando sus piezas, exposiciones de ganado, modelando a las flores de la época, etcétera, etcétera. Y si uno revisa la prensa, que tampoco ha sido revisada ni consultada, ni siquiera Redención, que yo acabo de mostrar aquí, uno va a encontrar que había reglamentos para elegir a la flor, que las muchachas se elegían por simpatía, a través de concursos municipales, no por imposiciones, como se hace hoy, que se elegían y que buscaban usar el proceso de elección para recaudar fondos para las causas sociales, para los hospitales, para las escuelas, etcétera, etcétera. Claro. Y uno puede ver en los barcos del río Grijalva las mantas dándole propaganda a X o Y muchacha. Claro. Y entonces, en ese sentido, el garridismo es otra fase histórica de las ferias. Claro, del que tenemos que hablar extensamente, pero vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento. Seguimos con el maestro. Regresamos a nuestra memoria histórica, hoy platicando con el maestro Héctor Valencia sobre la Feria Tabasco, hurgando un poco en sus orígenes, en estas facetas históricas que ha tenido, y nos quedamos justamente platicando sobre las características que las ferias de Tabasco tuvieron o adoptaron durante una etapa muy importante para Tabasco, que es el garridismo. ¿Cuáles eran estas características? ¿Cómo podemos identificarlas por su relevancia, por la identidad que lograron? Bueno, lo que pasa es que primero Garrido creó un espacio exprofeso en el que se manifestaran artística, poética, ideológicamente los habitantes de cada municipio. Y incluso pudieran competir con los habitantes de otro municipio. Entonces se crearon los primeros kioscos que de alguna manera tenían distintos motivos que representaban a los municipios. Pero en el fondo las ferias se usaban para exponer este mosaico diverso que era el garridismo.
la producción en su nivel de lo que significaba el cooperativismo, la participación de las mujeres en la producción, incluso arando, labrando la tierra, etc. La educación, cómo la educación tenía que ver con desarrollar una mayor producción, desarrollar o aprender a manejar la tecnología, crear nuevos productos, etc. Y también las ferias se usaban como espacios para hablar de esta cultura en contra del vicio, en contra del fanatismo religioso, etcétera, etcétera. Y desde luego, también puede ver uno aspectos de carácter estético, no solo en la construcción de los kioscos, sino en cómo se exponía, las obras literarias que se construían, los elementos que se elaboraban para establecer los premios, porque se daban medallas. Se daban medallas de oro al primer lugar, medalla de plata al segundo, medalla de bronce al tercero, etc. Y entonces el garridismo va a usar las ferias, me dicen, como instrumento político, sí, pero también económico, ideológico, etc. Queremos ver qué era el garridismo, ahí estaba la feria como síntesis. Incluso de los arreglos políticos, porque ahí vamos a ver las ferias a ex rectores de la UNAM, a secretarios de Estado a nivel federal, a presidentes de la República o candidatos a la presidencia. Pascual Ortiz Rubio va a estar Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Y desde luego toda la clase política local. Y va a tener como actores principales, yo decía, muchas mujeres. Muchas mujeres, no solo en cuestiones de la belleza de la mujer, belleza, de todo lo que tiene que ver con la estética femenina, sino también elaborando productos, emitiendo discursos, haciendo puntualizaciones políticas, etcétera, etcétera. Y desde luego los jóvenes del Instituto Juárez, las brigadas de jóvenes radicales pertenecientes al Partido Radical Tabasqueño, los camisas rojas y paradójicamente hasta los niños. O sea, y en esa línea uno va a poder identificar que efectivamente quienes lucharon por derrocar a Garrido, pues sí quitaron un elemento significativo que le permitía a los garridistas encontrarse, identificarse, pero más bien habría que decir que le permitía al pueblo tener un evento masivo, regional, interno, en el cual se encontraba. Y entonces se va el garridismo y se acaban las grandes manifestaciones populares, las grandes concentraciones populares y por lo tanto la comunicación de los sectores populares, tanto agrario, campesino, mujeres, jóvenes, etc. Y entonces, posteriormente podemos decir, como ya señalé hace rato, que Orrico Los Llanos identifica que hay que readecuar el parque. Es decir, con el garridismo hay un periodo en donde quedan suspendidas las ferias. Las ferias, sí. Se realizan solo 7 ferias, del 30 hasta el 37, 38, y ya después se suspenden. Orrico Los Llanos llega al poder en el 55 por una crisis política que hay en Tabasco, es un gobernador interino. En el 56 realiza la primera ya feria regional tabasqueña, crea un reglamento que mostré hace rato que va a permitir llamar a la feria Exposición Regional Agrícola, Ganadera, Industrial y Artística, que es en 1956. Después crea un decreto en 1957 para ampliar el parque y destinar fondos para acondicionarlo. Y a partir de ahí hasta nuestros días se han hecho las ferias. Cualquier investigador puede hacer una sola investigación de los espacios de la feria. Lo que fue el parque durante la época garridista, lo que fue el parque durante la época de Los Llanos, luego cómo de ahí se transformó la feria y N. Rovirosa la pasó a lo que es el Parque de la Choca. A mí me tocó conocer en el Parque de la Choca y cómo en el contexto
del inicio del gobierno de Enrique González Pedrero, se la llamó Tabasco Feria del Desarrollo. Por ejemplo, está esta que copié del diario Presente, es un cartel, Sí. La de 1983. Y en ese contexto, después sigue teniendo el mismo formato en el Parque La Choca. A todos nos tocó ver los stands de los municipios. Sí. Iba uno a un stand donde había cangrejos, el sombrero, la piña, las grutas, etc. Y después, en 1997, en 1998, uno de los gobernadores más repudiados, más rechazados por los sectores populares, como Madrazo Pintado, decide fraccionar y vender a particulares lo que era el Parque La Choca y manda la feria, lo que es las naves hoy del Parque Tabasco. Se acaban los kioscos, en una sola nave mete a todos los municipios y digamos, termina con una tradición que se daba en un espacio con una composición visual, estética, etcétera, y la reduce a una actividad que nos llega, que ha evolucionado y nos llega hasta nuestros días, ya no como un espacio de reencuentro. Aún así nos permite ver la identidad del tabasqueño. Sí. Pero es un espacio que funciona y la feria misma opera ya sin estar integrada a políticas culturales de desarrollo social. Ya la feria está mínimamente articulada a cuestiones económicas, a cuestiones políticas, a cuestiones culturales, educativas, desde una misma perspectiva, ¿no? Entonces se da cada año de manera diferente y con el paso del tiempo hemos visto cómo la feria se ha ido transformando y ya al día de hoy tenemos que reeducar, si el Estado no asume la responsabilidad de reeducar a los ciudadanos para participar en la feria, para convivir en la feria, para interactuar en la feria, para mostrarle a México y al mundo lo que es Tabasco, pues vamos a terminar en espectáculos muy poco agradables, como el que vimos el domingo pasado, Sí. donde lo que menos se da es la convivencia, la expresión de las libertades ciudadanas, la interacción social, la identificación de los seres humanos consigo mismos como parte de una comunidad, con responsabilidades, con principios, etc. Todo eso se ha ido diluyendo. Claro. Habrá que efectivamente hacer una reflexión y Sí. una reeducación para retomar el carácter originario de estas ferias. Y antes de... Yo digo, de la principal práctica cultural que unifica y une a los tabasqueños. Si los tabasqueños cada año saben que el único evento estatal que los va a reunir no es el cacao, no es el béisbol, es la feria. Sí. ¿Sí? Y entonces hay que darle una orientación cultural, educativa, propositiva y rescatar ahí la participación sobre todo de las instituciones culturales, los grupos culturales, las instituciones educativas, porque han sido relegadas, ¿no?, extraordinariamente. Sí, ahora, bueno, hay un auge comercial y ese auge comercial regularmente ni siquiera es local. No, digamos, se le da un carácter más consumista que otra cosa, ¿no? Así es. Maestro, para cerrar, quisiera si nos pudiera compartir este comentario de entrecorte sobre la transformación que ha tenido o la designación de uno de los personajes también más importantes en la feria, que son las flores o las llamadas embajadoras. Sí. Primero se les llamó mensajeras del progreso. Sí. Pero en 1930, que yo considero que es la primer gran feria regional, Garrido ordenó que se les llamaran flores del amor. Sí. Con todo lo que significaba, lo que significa el dar amor.
Entonces, eso de la famosa República Amorosa o el dar amor es muy tabasqueño y tiene ahí un origen interesante. Entonces, y con el tiempo, ya con los ricos los llanos, solo se les llamó flor. Flores. Aquí lo interesante es que también debe rescatarse la manera en que son elegidas. Es decir, una muchacha de bajos recursos económicos, con un desarrollo intelectual, con, digamos, una presentación estética agradable, etcétera, simpática, tiene derecho a ser flor en su municipio. Pero ese derecho se lo ha negado una tradición que se impuso en donde solo aquellos que tienen cierto poder económico pueden incidir y decidir quiénes son las flores, o sea, sus hijas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues justamente hoy estaremos dentro de unas horas atentos, ¿verdad? A ver cómo se da esto. O sea, nos gusta, lo disfrutamos. Claro, claro. Y forma parte de un acto que casi como ritual realizamos cada año, ¿no? Claro, y además hay que verlo, hay que vivirlo para poder analizarlo, comentarlo y comprenderlo. Sí. Pues nada, agradecemos por supuesto la participación siempre muy interesante del maestro Héctor Valencia Reyes, responsable del Archivo Histórico de la UJAT, catedrático de la licenciatura en Historia de nuestra máxima casa de estudios, y les esperamos a ustedes, amigos, la próxima semana para una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Se despide ustedes con el gusto de siempre, Angélica Favila, y les espero la próxima semana.